es que César Lanús nos ha mandado 3 cuentos posibles de un nuevo texto que va a salir pronto a imprenta. Y la idea es ir practicando una especie de taller sugerido por uno de los compañeros, Josué Leger, de leernos, criticarnos, opinar. Yo creo que la dinámica podría ser leer un cuento y de inmediato pasar a, qué sé yo, a dar nuestras opiniones. ¿Qué tal si Xiomara Domínguez nos ayuda con la lectura de uno de esos cuentos abriendo su cámara para que nos veamos bonito todo? Un momentito, déjame colocarme frente a la computadora. ¿Cuál de los cuentos? Cualquiera. A ver, un momentico. Me gustó mucho, ¿cómo se llama? Una buena tarde. Déjame abrir la cámara. Bien. Una buena tarde. A mí me gustó mucho también. Pero mire, es el que yo no he leído. Esa es la crítica a usted. Sí. Ya está abriendo. Un momentito. Ay, doctora. Ok. Vamos a ver. Voy a abrir la cámara. No me abre. ¿Cómo va a ser? Espérate. Ahí está. Okay. Se fue otra vez. Un momentito. Ahí está. Sí. Todo pasa al mismo tiempo. Más bien, uno lo nota cuando pasa. A mí con suficiente frecuencia. Flojé la vara porque quería apretar el tabaco dentro de la pipa y entonces sentí la tensión. Pude haberla agarrado y olvidar lo otro. Sin embargo, al momento supe que se había tensado el nylon y lo que sea que hubiera picado se engancharía solo. Así que pisé la vara, la tensión era fuerte, doblaba la punta y no quería perderla. Debí colocarla en uno de esos tubos PVC que los pescadores, otros pescadores, los que buscan pesca grande, con sardinas vivas que sacan ellos mismos a principio de tarde, entierran en las piedras del acantilado. No me pareció necesario, la coloqué a mi lado mientras buscaba encender y demás. Calmado, lo que fuera ya estaba agarrado. Apreté el tabaco dentro de la pipa. La prendí de nuevo y luego tomé la vara para medir con qué se enfrentaba y traerlo. Era fuerte y en algún momento pensé que podría romper mi nylon. Cosa posible, era fino. Generalmente iba a divertirme y buscar peces pequeños o medianos. Espera que se me fue ahora. Era fuerte, ya lo dije. Es grande quizás, pero había que traerlo. Flojé un poco el alambre para que ganara espacio y se sintiera cómodo. Y luego lo tensé de repente. Corre y aguanta. Se llamaba ese juego. Corre y aguanta. Iba además ganando línea, acercándolo. Nunca tiraba demasiado lejos, así que en un punto medio pude verlo brincar. Raro. Un róbalo tan lejos de la boca del río. Cierto que había llovido bastante y el río se metía hondo y lejos dentro de la mar. Seguía siendo raro. Pensé, pero ahí estaba, ya bastante cerca. Tuve que soltar la vara con el nylon en las manos, bajar hasta donde me dejara el acantilado y poder traerlo. Forzar subirlo desde la altura en que estaba. Hubiera reventado la línea si lo hacía, seguro. Ya lo tenía. Metí los dedos por sus agallas y lo lancé hacia lo alto donde había estado. Aún seguía enganchado en el anzuelo. En el supuesto caso de que no hubiera atinado, lo tendría conmigo. Fue un tiro limpio. Entonces manejé mi subida. No era un fly.
piedras muy filosas, hubiera sido difícil cargarlo el pez. Y ahora la parte que menos me gustaba, agarrarlo por la cabeza para inmovilizarlo. Estaba lo suficientemente vivo y baboso como para seguir peleando, debatiéndose. Había que hacerlo si quería recobrar el anzuelo. Era, debo decirlo, un acto de suerte haberlo traído. Un róbalo tiene una boca grande y ancha. Generalmente se usan anzuelos 2 o 3 veces más grandes del que estaba usando. Mis camarones eran bien frescos, eso sí, recién comprados en la margen de los Sama. Los róbalos seguían las lilas que el río arrastra al mar porque en sus raíces siempre llevaban camaroncitos vivos. Le gustaban los camarones y los blanquillos. Los muchachos de la margen de la boca del río los hacen de goma y lo tiran lejos y vienen alando, lento y con movimiento para llamar su atención. Algunas veces fui donde ellos con algo de suerte. Me gusta la carne de róbalo y sobre todo no tienen tantas espinas. Este era mediano, libra y media, quizás. Mi suerte es que de goloso se tragó el camaroncito entero. Y cuando el nylon se tensó, el anzuelo se le clavó en un hueso profundo. Lo que resultaba ahora mismo mi problema. Mis manos no lograban agarrar con fuerza la cabeza del animal. No lograba inmovilizarlo para sacar el anzuelo. Pensé cortar el nylon y olvidarme. Luego lo sacaría ya en la casa. Me había dado por vencido. Me había dado buen servicio. No quería perderlo. Las cosas pasan al mismo tiempo. Ya lo dije. Tan pronto lo pensé y lo decidí, el pez dio un respingo y sentí el agudo dolor en la mano izquierda. Es común que esto pase si uno contara los pullones recibidos. No volvería a pescar. Este no era, sin embargo, el mismo caso. Las espinas del lomo de un róbalo son cosas serias. Y lo que sentí fue una rabia sorda al clavarme. Agarré el maldito pez con las 2 manos y lo estrellé varias veces contra la roca. No me di cuenta hasta que me revisé las manos que 2 espinas grandes se habían quedado clavadas profundamente. O con la actividad había penetrado más profundo. Dolían bastante. Revisé mi caja de pescar buscando una pinza que recordaba haber puesto ahí, ahí estaba, en el fondo, ya sucia, herrumbrada. Saqué las espinas sin recordar que hacía tiempo que tomaba pastillas para adelgazar la sangre. El chorro fue inmediato e incontrolable. La visión de la sangre y yo nunca hemos sido compatibles. Desperté ya de noche, tirado entre las rocas. Alguien hurgaba entre mis ropas, buscando la cartera. Vaya usted a saber. Sostenía la pinza en la mano derecha y no hice más que levantarla amenazadoramente para ponerlo en huida. Un muchacho oledor de los alrededores. Entonces empecé a preocuparme. Visto, digamos, desde la hora que lo cuento, el resto pasó rápido, como un sueño. No fue así. Logré levantarme, amarrarme un paño en la mano para detener sin poder pararme el flujo que aún brotaba. Este teléfono es un problema. Desperté ya de noche, tirado entre las rocas. Alguien hurgaba entre mis ropas buscando la cartera. Vaya usted a saber. Sostenía la pinza en la mano derecha y no hice más que levantarla amenazadoramente para ponerlo en huida. Un muchacho ledor de los alrededores. Entonces empecé a preocuparme. Visto, digamos, desde la hora que lo cuento, el resto pasó rápido como un sueño. No fue así. Logré levantarme, amarrarme un paño en la mano para detener sin poder pararme a el flujo que aún brotaba. Estaba mareado, calculando el tiempo y la emanación de sangre. Era mucha la pérdida. Tenía una sed mayor de edad. Cuando al fin
Cuando, a ver, porque este teléfono está, perdón, que el teléfono me suena, estoy usando el teléfono. Cuando al fin logré pararme, no encontré el agua o el bulto donde estaba, por algún lado. Recogí lo restante y pude llevarlo al baúl del carro. No tenía ni idea de la hora. Tampoco encontré el celular. Preocupante. Seguimos en periodo de emergencia y restricciones de horarios. No quería llegar sino a mi casa. La sed me ahogaba. Recuerdo solo el cuidado enorme que tomé para manejar el vehículo hasta la casa, donde las luces de emergencias prendidas. No recuerdo haberlo logrado abrir el portón, entrar, parquear. Debí haberlo dejado, las luces y el carro en marcha. Un vecino me zarandeó. Vecino, ¿qué le sucede? El pez, dije. Y ahí comencé a sospechar. Habría dicho peje o pecado. ¿Qué? El pez en el baúl, repetí ridículamente, como si fuera todo lo que importaba. Las cosas suceden de a dos y al mismo tiempo. Lo sé y a mí son con demasiada frecuencia. Así que o había llegado a la casa o soñaba que llegaba a la casa luego de ir a pescar al malecón. Hasta aquí, déjame yo atender esta llamada para que no... Ahí termina el cuento. Uepa. El que quiera comenzar a hablar, que levante la mano. Ok, Rafael. Bien, a mí me gustó este cuento y me llamó mucho la atención, sobre todo porque se refleja cómo el azar... antes que siga, Rafael, una aclaración. El róbalo es otro pez. Otro pez. Es pez extranjero. El robalo es el que tenemos aquí. No es róbalo, no tiene acento en ningún lado. Muy bien, muy bien. Valga la aclaración, pues no sabía si era róbalo o robalo en realidad, pero particularmente no conozco ese pez. Y me llama la atención en este cuento cómo el azar, cómo el destino, cómo las casualidades inciden poderosamente en la vida de las personas. Y cómo un animal tan pequeño, tan insignificante, puede incidir, incluso le puede costar, le puede sacar la vida a alguien, a un ser humano. Porque esta persona, este personaje, el pescador, atrapa el pez y por unos pullones empieza un debate, una lucha con el pez por atraparlo, por someterlo, y el pez, por no dejarse someter, patalea mucho, tira muchos saltos, hace muchos movimientos, y el pez tiene una fortaleza. Hiere al pescador. Lo hiere y le causa una herida que lo hace sangrar y prácticamente pierde el conocimiento. Al perder el conocimiento, unos delincuentes se le acercan y también un delincuente puede terminar de arrancarle la vida al pescador. Es decir, cómo se van concatenando las cosas. Al final puede llegar hasta su casa y no sabe, llega prácticamente en la inconsciencia, ¿verdad? Y no se da cuenta de que no sabe las palabras, cómo dice si fue el peje o el pecado o el pescado, qué fue lo que dijo el pescador. Además, me llama la atención también porque este es un pescador, es un ciudadano que se arrima a pescar al mar. En un país como el nuestro, donde los ciudadanos vivimos de espaldas al mar. Es decir, no es mucha la gente que se arrima con un anzuelo a pescar, es poca. Este hombre tiene la vocación de ir a entretenerse, porque generalmente en Santo Domingo, en un malecón tan espectacular, tan maravilloso, quienes pescan son los pescadores profesionales.
el ciudadano común es muy escaso, o sea, no es muy corriente que llegue a pescar. Y este hombre se arrima a pescar y ese día casi pierde la vida. Bueno, me llama la atención, es un hermoso cuento, es refrescante, ¿verdad? Y es estimulante y además enseña a que uno tiene que tener elementos para protegerse en la vida cotidiana. Perfecto. ¿Qué más? Josué, puede abrir el micrófono primero. Básicamente, yo intenté, cuando lo leí los tres, varias veces, intenté hacer para no ser extensivo en lo que voy a hablar, no es que nadie ha sido extensivo hasta ahora, no te sientas mal, sino yo mismo no tener que leer de cada cuento, sino que hice una referencia porque los tres, en sus diferentes vertientes, tienen un ser, algo, un yo interno. Bueno, si tú quieres, te dejamos para que después que se lean los tres, tú hagas resumen general y así se entiende. Permítanme eso, porque yo hice algo así, sí. Aunque los menciono y tomo datos de él. Así sería mejor. Me fui a los tres, sí, sí. Bueno, yo lo que quiero decir es lo siguiente. Yo me enamoré de ese cuento desde la primera vez que lo publicó. Hice un estudio minucioso de ese cuento y yo no había tenido la oportunidad de saber que ese era el tercer cuento, el que hoy yo no había leído, pero que yo lo he leído más que todo. Y del que más estoy enamorado. ¿Por qué? Primero por la construcción. Es una construcción dinámica, increciendo. Atrapa al lector desde el primer momento. Aparte de la parte identitaria, que nos da la oportunidad de conocer a los pescadores, vamos a llamarle, aunque no sea profesional, ese es un pescador con la técnica perfecta, sabe muy bien, tiene muy bien claro cada elemento de cuándo soltar, cuándo correr hacia atrás, cuándo quitar un poco de nylon, cómo manejarse con un pez de esa calidad. Me recuerda El viejo y el mar, guardando las diferencias de Hemingway, esa obra magnífica, brillante, que también atrapa a uno desde un principio hasta un final. ¿Cuál es la grandeza del autor, del creador? El manejo del lenguaje perfecto de toda la técnica y además el elemento humano, cómo él lo maneja, el dolor que es propio de todos esos pescadores. Eventos como ese, yo estoy seguro que le sucede casi a diario a todo pescador. De que se hiere, de que se clava con el anzuelo, de que el pescado lo agrede aún cuando lo saca y sigue vivo contra los acantilados. Yo estaba viendo una película. Yo estaba viendo todo en una secuencia en que en ningún momento perdí el interés de saber hacia dónde iba a conducir todo esto. Y como buen cuento, lo bueno es el gran final. Alguien decía, no sé si era Bosch, que el cuento ideal es el que atrapa a uno desde el principio, tiene un conflicto, posteriormente una resolución. Bueno, ese inconsciente, ese estado que es provocado por una gente que se desangra, sufría de azúcar, creo que lo dice en el cuento, es una persona que sufría de bajones de azúcar, y en un estado de bajón, está entrando Tito Alvarado, y en ese estado en que él ha perdido los niveles de azúcar, se le han descontrolado, está llegando al final, o lo dejo, lo pierdo, pero él siguió batallando, él siguió combatiendo, él siguió con su operación de llegar al acantilado, subirlo en el vehículo y manejar en ese estado inconsciente o semi-inconsciente. No recuerda porque hay un palimpsesto, unas huellas borradas de todo lo ocurrido. Y cuando llega, aún casi desmayándose, todavía él está en su memoria, en su counter, pensando en ese trofeo que él acaba de adquirir. Y al vecino, en vez de decirle, ayúdeme, que me estoy desangrando, me voy a morir, lo que dice el pescado, el pez, el pescado, porque sigue atrapado, igual que el lector, detrás de esa joya que fue
ese pescado que él desde un principio estuvo manejando en cada momento, en cada episodio, en esa creación dinámica de ese genio creador de ese cuento que para mí es uno de los mejores cuentos que yo he leído. Con su mayor permiso, no sé mucho de cuentos, pero ese me atrapó. Y si yo creo que me atrapó es porque era muy bueno. Sí, me permite. ¿Cómo no? A mí me encantan los cuentos, la narrativa de César. Perdón, Xiomara, yo seguiré oyendo bastante, no se asusten, es que voy a servirme un chisme de whisky, está muy serio. Pero brinda. A mí decía que me gusta la narrativa de César, porque la hace tuya. O sea, yo me veo que soy la que está pescando ahí. Y es extraordinario porque él no sabe si es real o está soñando, si fue al malecón a pescar en sueño o si realmente lo hizo. Entonces, el final es inesperado porque tú no sabes, o sea, se da a interpretación, a que el lector interprete si está muerto, si es desandando que está, ¿verdad? Y está llegando a su casa, o si realmente está soñando. O si llegó a la casa, si pudo incorporarse y llegar a la casa con la situación que se da cuando tú tomas, por ejemplo, a mí para adelgazar la sangre también me indican aspirina. Y es peligroso cuando tú tienes una herida o de repente o te hacen una intervención quirúrgica porque te puede sangrar. Entonces, eso puede ser. César Nannún es una mente prodigiosa para concebir los cuentos, la narrativa. Entonces, uno lo lee de un tirón, o sea, uno no tiene chance, o sea, el interés por la lectura te mantiene atado, te atrapa. Un aplauso para César Nannún. Sí, con perdón, a mí estoy de acuerdo con lo manifestado por Xiomara. Y también lo que decía Ike Méndez, a mí me recordó mucho ese cuento de Hemingway del año 53, y que precisamente después de ese cuento fue que Ernest Hemingway ganó el premio Nobel de literatura, que no sabemos si lo ganó por Adiós a las armas, o por Quién doblan las campanas, pero lo ganó en el año que publicó, o sea, un año después de haber publicado El viejo y el mar. Y precisamente en ese cuento que hay una lucha de un hombre contra el pez, sí. El pez que se quieren comer otros peces después de haberse pasado más de 80 días pescando. Bueno, pero realmente a mí me atrapó este cuento, y no sé si porque me gusta tanto el mar y porque me gusta arrimarme tanto a la orilla de las aguas del océano, pero la verdad que me gustó. Te felicito, César, y te doy las gracias por ofrecernos esa imagen de la naturaleza de nuestro Caribe tropical. Bueno, yo creo que es el momento de dar las gracias a la conexión que hace Tito Alvarado en este momento, que es el presidente internacional vitalicio, diríamos, del Proyecto Cultural Sur. O sea que esta tertulia se hace en este momento internacional. Así que un aplauso para nuestro compañero. Bienvenido, Tito Alvarado. Un placer saludarte. Gracias. Vamos a seguir con la misma dinámica. Sí, la misma dinámica. Voy a hacer una petición personal. Sí. Jacqueline, que está ahí, que no se atreve a hablar, Jacqueline lo operaron hace unos días y no me quieren enseñar. Conoce en profundidad estas historias. Me ha ayudado en varios aspectos. Le voy a pedir que hable, chica, di algo. Seguro, Jacqueline. Cuando te vea ya tú sabes lo que te va a pasar. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches. Me han encantado las observaciones que han emitido por el cuento,
igual que la mayoría de ustedes han dicho, por no decir todos, este cuento atrapa desde el inicio. Cuando César me permitió leer el cuento, yo dije, yo no sabía pescar hasta hoy. Y me encanta eso de cómo con el título de Una buena tarde se convierte en una escabrosa noche. Y todo ese proceso del pescar, del combatir, de los elementos que se utiliza en la pesca, el tipo de pez, yo tampoco lo conocía, pero en la descripción tuve una idea muy clara del pez. Lo que me gusta de César en sus cuentos y en este, como ya en otros también que conozco, es que el lector es parte, por no decir protagonista del mismo. Vuelvo y digo, yo no sabía pescar, pero su proceso me hizo que me guiara en la lectura a todo eso y viví todo el proceso. Y así mismo, los cuentos de César enganchan a uno desde la primera vez hasta que no le ves el final, sigues. También le doy un aplauso desde aquí. Gracias. Muy bien. No sé si alguien más quiere hablar sobre este cuento y si no pasamos al próximo.